Hola, ¿cómo están? Mateo Bosch fue un escritor santafesino realmente de una prosa muy interesante para poder descubrir lo que fueron nuestros orígenes como ciudad allá por el inicio del siglo XX y siguiendo más adelante la etapa de la inmigración. En su libro Santa Fe, mi país, retrata con interés algunos aspectos que van desde el viejo barrio sur de la ciudad, casi el casco fundacional, hasta eh, los periodos de inmigración. La primera parte de este libro está dedicada a un personaje muy especial que Mateo Bus recrea con estas palabras. En el barrio sur, quieto, silencioso, dormido, con las primeras construcciones de la ciudad, Santa Fe de la Veracruz, habita don Hilario Tierra. En el barrio sur ha nacido y ha envejecido, y fuera de sus lindes nada tiene que hacer. A la sobriedad ejemplar de sus necesidades proveen los comercios y espectáculos de su área. Ciertamente no hay allí ni un teatro ni un cine. Pero mentiría él si dijera que esas artes seducen su imaginación. Le basta para distraerse pescar algún domingo en canoa por las islas y prefiere sin vacilación las tertulias en una alfajorería de su barrio, apurando entre amigos una gaseosa a las asambleas de las espejantes confiterías del norte, invadidas por gentes extrañas, advenedizos sin apegos a la ciudad. Porque don Hilario Tierra ama entrañablemente a la ciudad y la ciudad nace para él en el Quillá y muere en la Plaza de Mayo. Lo que más allá crece y alborota y se propaga con jactancia no le interesa. Lo conceptúa un aditamento ocioso y pernicioso. Y no entiende cómo santafesinos de remota cepa puedan ufanarse de esos aspectos comunes a todas las urbes, antes que de los paisajes y los más puros, rancios y nobles hábitos, según se le ocurren, de aquel antiguo casco de la capital. Vive don Hilario Tierra en las inmediaciones del convento de los franciscanos, una casa de tejado saledizo y ventanucos con jambas de algarrobo, a una vara del suelo. Al abrigo de los naranjos de su huerta, suele matear con viejos camaradas que lo visitan, casi todos jubilados de la administración, y comentan alguna riña de gallos o alguna campaña electoral o algún nombramiento del Ejecutivo. Los días inclementes, la tertulia se traslada a un cuarto interior, comedor y sala de recibo. Cuelgan de las paredes el diploma de honor de una sociedad recreativa y los retratos de los gobernadores del régimen, oriundos por regla del barrio sur, cuyos rostros se aguzan con unas peras del propio estilo que cultiva el dueño de la casa. Don Hilario Tierra, sesentón, embarnecido y bruno, desbarata su andar con una renguera. Esa renguera, ocasionada fortuitamente en el año 93, le deploró como suceso aciago hasta que el juego de las circunstancias se la hizo escudo valioso de su bienestar. El triunfo del radicalismo en 1912 sonó como una prosa trágica para los burócratas provinciales. Don Hilario vivió en sus obras y desvelo al atisbo de la cesantía. El funesto decreto fue extendido, pero por fortuna no firmado. El gobernador, con el lapicero en alto y las gafas en el ápice de la nariz, dijo a su ministro: es penoso, che, tener que reventar al pobre Rengo Tierra. Son tantos los compromisos, gobernador,
repuso el ministro, alzando los hombros y abriendo el compás de los brazos. Y no nos olvidemos a los correligionarios que llenan los comités y se sacrificaron por la causa. Cierto, asintió el gobernador, volviendo al papel la punta de la pluma. Y a esa sazón, providencialmente el edecán, que cercano bostezaba en una butaca, terció diciendo: es un rengo del 93, no lo olvide, Su Excelencia. Su Excelencia suspendió otra vez el lapicero y acechando por encima de las gafas se inquirió. ¿Del 93? Del 93, reiteró el edecán. Un inválido del 93, soldado de la heroica jornada, no debía sucumbir al inaugurarse el primer gobierno de aquellos funcionarios. Y el hombre salvó milagrosamente los horrores de la cesantía. Cuando el edecán, vecino del mismo barrio sur, le describió la escena y aseguró que se había escapado como de entre los indios, don Hilario quiso aclarar. No fue en un cantón, sino en un pajonal de Colastiné, a la vista de una bandada de siriríes, donde, por fatal inadvertencia, los perdigones pateros lo dejaron cojo para el resto de sus días. ¿No estaría él trascordado y confundido? Y al igual de tantos políticos insignes, supo armonizar su convencimiento con su interés. Y, convenciéndose así de su participación en la epopeya y de su caída, a 2 pasos de Mariano Candioti, con la pierna quebrada por un proyectil oprobioso. Pero no obstante su convencimiento, algo había en su conciencia, tal vez pudor, que no le toleraba ninguna vanagloria de ese episodio. Y en 1916, con el advenimiento de un gobierno que no respetaría a los inválidos de la causa, don Hilario Tierra se encogió hacia la jubilación. Y tan pujante es la fuerza de la costumbre que, ya jubilado, varias mañanas acudió a su antigua oficina, colgó el sombrero, se enfundó el mangote y se prestó a ocupar la mesa que había ocupado ya su sucesor. Entonces, entre las risas del personal, advertía su error y regresaba, tedioso, a su domicilio. Libre de aquellas obligaciones que cumplió puntualmente en un cuarto de siglo y de la preocupación que le acarreaban los papeles fiscales, se le acendró el amor a las formas evocadoras del antiguo Santa Fe. Nadie aventaja hoy su versación en esta materia. Conoce el historial de cada una de las viviendas, añosas y leprosas, adobes, tejas, herrajes retorcidos que subsisten en el barrio, las familias que lo habitaron y las gentes importantes que en ellas nacieron o entregaron su alma. Conoce las viguerías y las ornamentaciones de los templos seculares y las losas que en ellos anuncian la huesa de matronas respetables y de varones beneméritos, cuando no próceres, como el brigadier general Estanislao López. Conoce el coro de los prodigios de la Virgen de los Milagros, aposentada en la iglesia de los padres jesuitas y que, allá por el siglo XVII, curó diviesos y ternáceas a conspicuos vecinos de la villa colonial. Conoce copiosas anécdotas y tradiciones, tal la del tigre, que desembarcando de un camalote, sació su hambre con la humanidad del buen franciscano que, madrugador, transcurría por la crujía del convento, arropado en su estameña y ajeno a la tremenda gula que despertaba su carne mortal. Y tal también la de la imagen tallada de San Antonio de Padua, que de España el virreinato naufragó en alta mar y se vino a nado a Santa Fe. Conoce del mismo modo los lugares ilustrados por la historia, como el solar de la derruida aduana vieja, que fue para el general José María Paz
cárcel de prisionero y morada de desposorio. Y la barranca, que los convencionales del 53 preferían para pescar surubíes y moncholos en los propios días en que forjaban la Constitución Nacional. Y para concluir, conoce las señas y hasta la genealogía de los mejores empanaderas y alfajoreras de su barrio. Esto es, las mejores empanaderas y alfajoreras de la provincia y del mundo. Con el caudal de erudición que atesora, nuestro hombre lamenta no disponer de estilo literario. Si supiera redactar como el procurador Bonifacio Carmona, que publica en los diarios locales artículos de fondo, floridos y elevados, sobre la crisis, la vagancia infantil, las plagas de la agricultura. Pero no todos pueden escribir tan bien como el procurador Carmona. Solo el cielo concede ese don. Y como se confiesa privado de la preciosa facultad que luce el procurador Carmona, debe limitarse a la crónica oral, lleno de entusiasmo derivado de las grandes vocaciones. Quienes para novelar la vida de antaño se vivía en esos andurriales, sienten la necesidad de documentarse, deberán ineludiblemente, para el éxito de su empeño, recurrir a nuestro personaje. Él es abrirá generoso los ricos archivos guardados en su memoria. Confío en que el descubrimiento de ese bondadoso, apacible y cordial vecino del barrio sur lo agradecerán los que, viniendo a Santa Fe y recordando esta semblanza, busquen al aludido tradicionalista para que les muestre y comente los aspectos más expresivos de la parte vieja de la ciudad. Ya saben que habitan los contornos del convento de los franciscanos, una casa con ventanucos enrejados y alero de tejas españolas. Llamen a la puerta, sin recelos. Arrufará un mastín criollo. Entre las tinas del patio avanzará el caballero, levantándose los pantalones. Luego cambiará las alpargatas por unos botines de elástico y ajustándose la galerita verdosa guiará, gozoso y desinteresado, a los forasteros. Él los pondrá en presencia de las cosas que, desde su ángulo visual, son las más interesantes y las únicas dignas de admiración y orgullo. Y por último, los acompañará hasta la Plaza de Mayo, como el capitán que despide en la planchada a los visitantes de su buque. Una espléndida estampa de aquellos tiempos en que todavía el barrio sur era una joya del período hispánico y que todavía mantenía esa casi clausura hacia las nuevas poblaciones que se asentaron hacia el norte de la ciudad, más cerca del viejo puerto que como tal nunca existió, más que fue un lugar donde desembarcaban las canoas y barcazas. Muchas gracias por seguir este relato de Mateo Bosch y será hasta la próxima. Gracias.